Los filósofos han imitado a interpretar el mundo de distintos modos, pero de lo que se trata es de transformarlo, decía Karl Marx. Karl Marx es el pensador que tal vez más ha influido en la historia y la política de los 2 últimos siglos. Su obra es responsable del surgimiento de ideologías tan importantes como el comunismo y el socialismo, dando lugar a regímenes dominantes y longevos como la Unión Soviética de Lenin y Stalin, la China de Mao Zedong o la Cuba de Fidel Castro. En este video vamos a contextualizar el momento en el cual escribe, veremos aspectos sobre su vida personal, recorreremos sus principales teorías, evaluaremos cómo les fue a dichas ideas en la vida real y por último veremos sus principales críticas. ¿Están preparados? Empecemos. Pero esperen, solo el 5% de las personas que ven mis videos están suscritas a este canal. Es muy difícil crecer haciendo contenido educativo, así que si me ayudas con tu suscripción te agradezco un montón. Ahora sí, continuemos. Capítulo 1. ¿En qué contexto escribió Karl Marx? Para entender a este pensador es importante saber que tanto la revolución industrial, originada en Inglaterra durante el periodo 1760 hasta aproximadamente 1840, y la expansión del capitalismo fueron contemporáneos a su obra, y por lo tanto, fuertemente influenciada por los cambios económicos y sociales que la originaron. Marx en su época observó la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado, como lo llamaba él, abogando por la abolición de la propiedad privada y la creación de una sociedad sin clases, enfocando su obra en usar la economía política, es decir, el estudio de la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios, teniendo en cuenta las relaciones de poder que contienen, así como la ley, las costumbres, el tipo de administración pública y el papel del Estado como una herramienta para la lucha política y promover así cambios fundamentales en la sociedad. Las fuentes intelectuales de sus ideas se entrelazan con el socialismo, la filosofía histórica de Hegel y la teoría de Ricardo, principalmente. Pero ¿qué hay de su vida privada? Karl Marx, nacido el 5 de mayo de 1818 en el reino de Prusia, hoy Alemania, desempeñó un papel crucial en la configuración del pensamiento socialista y sus críticas al sistema capitalista. Marx desarrolló una reputación de hombre dominante e impetuoso, demostrando confianza sobredimensionada en sí mismo, característica que se mezclaron con su fervor por las ideas socialistas. Él fue el tercero de 9 hijos, de Henrietta Pressburg y Heinrich Marx. Creció en un entorno judío liberal, pero a pesar de ello se convertiría en ateo y materialista. La vida personal de Marx se explica en detalle en la biografía escrita por Sven Erik Liedman. Dicho autor narra que Karl Marx, a los 17 años, guiado por la insistencia de su padre, inició estudios en Derecho, aunque su verdadera pasión era la filosofía. Su trayectoria universitaria, marcada por su participación en el club de la taberna de Treveris, fue turbulenta, terminando en su expulsión en 1836. Por disturbios nocturnos en la vía pública y por emborracharse. Sin embargo, su familia, perteneciente a la clase media acomodada, más tarde lo inscribió en Derecho en la Universidad de Humboldt de Berlín, donde sería encarcelado por hacer muchos quilombos, de nuevo por emborracharse y por supuestamente también llevar armas no permitidas. Este periodo turbulento revela que la vida estudiantil de Marx se alejaba bastante de la dedicación académica convencional. Marx tuvo en total 7 hijos y 4 de ellos fallecieron cuando todavía eran unos niños. La familia Marx, a pesar de tener por muchos años problemas económicos, siempre tuvieron una criada trabajando en su casa llamada Helene de Muth, la cual también había servido a la familia de su esposa Jenny. Pero ¿por qué menciono esta edad? Debido a que Marx engañaría a su esposa con Helene de Muth, y eso no es todo, porque Helene quedaría embarazada de Freddy en 1851, al cual en todo momento se afirmaría que el padre era Engels, el mejor amigo de Marx. Sin embargo, tal y como afirma Liedman, las informaciones disponibles apuntan en general a que su verdadero padre era Karl Marx. Pero como si eso no fuera poco, el pequeño Freddy fue puesto en adopción. ¿Cómo pudo Marx hacerle eso a su propio hijo? Podría haberse desvinculado totalmente de él, siendo el único varón que no murió de niño, tan solo para mantener la fachada honorable de su familia, se pregunta el biógrafo. Aunque el amor con su esposa Jenny se vio afectado por la infidelidad de Marx con Helene, Jenny permaneció a su lado gestionando las deudas y cuidando de la familia. Esta dinámica, junto con la ayuda económica de su amigo multimillonario del textil Engels, que lo respaldó financieramente durante 40 años, al principio como apoyo para que se dedicase a escribir libros, y luego, a partir de 1869, ya de forma formal, le hizo beneficiario de una asignación vitalicia.
¿Cuáles fueron sus teorías más destacadas? El enfoque de Karl Marx se centró principalmente en el proceso dinámico de cambio dentro de la economía capitalista. Al abordar el fenómeno del crecimiento económico, destacó la influencia determinante de la tecnología y los rendimientos decrecientes, anticipando que las empresas se agrandarían cada vez más debido a los avances tecnológicos. También marcó una importante diferenciación entre la burguesía y el proletariado, destacando que la burguesía aplasta, exprime y esclaviza mediante los medios de producción y el trabajo al proletariado. Dicho esto, pasemos a hablar de sus principales aportes. 1. Materialismo histórico. Antes de explicar esta teoría debemos saber qué significan algunos conceptos. En primer lugar, las fuerzas productivas son aquellos recursos para producir con los que cuenta la sociedad en un momento determinado, tales como el trabajo o el capital. En segundo lugar, los modos de producción refieren a la forma en que se organizan las relaciones de producción y cómo se lleva a cabo la actividad económica en una sociedad. Marx identificó varios modos de producción a lo largo de la historia, como el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. En tercer lugar, las relaciones de producción son las relaciones sociales que los individuos establecen entre sí en el proceso de producción. Esto incluye la relación entre los propietarios de los medios de producción, es decir, los capitalistas, y los trabajadores asalariados, es decir, los proletarios. Esta relación sucede en el capitalismo. En cuarto lugar, la dialéctica. Como método, se basa en la idea de que el cambio y el desarrollo ocurren a través de la interacción de fuerzas opuestas o contradictorias. En la filosofía de Hegel, la dialéctica se aplicaba al mundo de las ideas y la conciencia, pero Marx y Engels utilizaron este enfoque para analizar la sociedad y la historia. Ahora sí, estamos listos para responder a la pregunta sobre ¿qué es el materialismo histórico? El materialismo histórico es simplemente un enfoque teórico y metodológico para comprender la historia y la sociedad humana, basado en la idea fundamental de que las condiciones materiales y económicas son el motor principal del cambio social y la evolución histórica. El materialismo histórico parte de la idea de que el modo de producción y la forma en que se distribuye la riqueza en una sociedad determinada determina la estructura social, las relaciones de poder y los procesos históricos. En su núcleo, el materialismo histórico abraza el concepto de materialismo dialéctico, extendiendo su alcance al campo económico, donde la producción, tanto como un acto histórico como económico, surge como la fuerza principal detrás de la evolución histórica misma. El materialismo histórico sostiene que la realidad en su totalidad está en constante cambio, guiada por enfrentamientos, oposiciones y contradicciones que configuran la realidad material. Un pilar central del materialismo histórico es la noción de relaciones de producción dinámicas y cambiantes, las cuales forman la estructura económica de una sociedad. Esta estructura económica a su vez sirve como el cimiento sobre el cual se levanta la superestructura política y legal, manifestando formas específicas de conciencia social. En este sentido, Marx identificó dos elementos cruciales que componen la estructura económica: la infraestructura, que comprende las relaciones de producción, y la superestructura, que abarca las formas sociales de conciencia. Él destaca que la burguesía, en su intento por moldear el mundo a su imagen y semejanza, ha desempeñado un constante papel revolucionario en la transformación de los instrumentos y las relaciones de producción, y en última instancia de todas las relaciones sociales. Ampliando un poco más, podemos decir que la infraestructura refiere a las relaciones de producción que se obtienen según el desarrollo de las fuerzas productivas, destacando que las relaciones de producción son la base de los modos de producción. Las relaciones de producción también son aquellas que desarrollan las fuerzas productivas hasta tal punto en el que se convierten en ataduras para ellas mismas, generando contradicciones que deben ser resueltas en un proceso dialéctico de transformación continua. Es decir, a medida que las contradicciones se resuelven, surgen nuevas contradicciones que impulsan el desarrollo posterior del sistema. Y son estas fuerzas productivas las que eventualmente siembran las semillas para resolver los antagonismos inherentes del sistema. Pero ¿cómo se produce la transformación de las relaciones de producción en una sociedad? Esto ocurrirá mediante la modificación del fundamento económico, lo cual provocará que todo ese edificio descomunal se trastoque con mayor o menor rapidez. Sin embargo, es importante aclarar que según Marx, no es posible juzgar una época semejante de revolución a partir de su propia conciencia, sino que por el contrario se debe explicar esta conciencia a partir del conflicto existente entre fuerzas sociales productivas y relaciones de producción. 2. La teoría del valor trabajo. Para este punto debemos saber qué significan los siguientes conceptos. La alienación en el contexto marxista se refiere a un estado en el que los individuos experimentan una pérdida de control sobre su propia vida y trabajo, así como una sensación de separación o extrañamiento de su ser.
de otros individuos y del producto de su trabajo. La plusvalía se refiere al valor adicional que el trabajador crea durante el proceso de producción, por encima del valor de su fuerza de trabajo, que es el salario que recibe a cambio de vender su capacidad de trabajar. Para Marx, el valor de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario para producirla. Aunque esta idea se relaciona con las ideas de Adam Smith y David Ricardo, Marx lleva la teoría del valor trabajo más allá, al introducir conceptos como la plusvalía, la fuerza de trabajo y la explotación capitalista. Mientras que Ricardo se centró principalmente en el valor trabajo como medida de valor, Marx utilizó esta idea como punto de partida para desarrollar una crítica más profunda al sistema capitalista y sus dinámicas. Marx sostiene que el conflicto de intereses surge de la creciente división del trabajo, lo que da lugar a la explotación del trabajo en el capitalismo. En términos de valor, Marx distingue entre valor de uso y valor de cambio. El valor de uso se materializa únicamente en el uso o consumo y representa contenido material de la riqueza. Por otro lado, el valor de cambio es la proporción en la que se intercambian los valores de uso de una clase por los valores de uso de otra clase, destacando que el valor de cambio se reduce a un valor común, el valor trabajo. Ese algo común que se manifiesta en la relación de intercambio es en consecuencia el valor de la mercancía. Para que se entienda, pensemos en la siguiente fórmula matemática: W igual C más B más P, donde W es el valor de la mercancía, C es el capital constante, B es el capital variable y P es la plusvalía. En este contexto es esencial subrayar cómo Marx utilizó esta teoría del valor trabajo como un instrumento para exponer las contradicciones fundamentales del capitalismo, especialmente en relación con la explotación del trabajo y la alienación de los trabajadores. Ejército industrial de reserva. La composición orgánica del capital, la concentración y la centralización de la industria, el ejército industrial de reserva y la miseria creciente del proletariado son leyes del movimiento capitalista que, según Marx, conducirían a contradicciones y crisis sistémicas. Para este punto debemos saber qué significan los siguientes conceptos. La composición orgánica del capital. Esta describe la relación entre el capital constante, es decir, los medios de producción, y el capital variable, es decir, los salarios pagados a los trabajadores. Esta relación sucede en el proceso de producción capitalista. Por otro lado, el desempleo friccional. Este se refiere a una forma de desempleo temporal y suele ser considerado como un aspecto natural y normal del funcionamiento del mercado laboral. En su visión, la acumulación ilimitada del capital daría lugar a contradicciones insostenibles, conduciendo a crisis económicas y abogando en última instancia por una revolución social, liderada por el proletariado. Marx preveía que la alienación inherente al sistema capitalista se intensificaría, alimentando el descontento y la búsqueda de un cambio radical en la estructura social. Esta búsqueda se alimentaría mediante las fuentes de reclutamiento para el ejército de reserva de desempleados, las cuales son dos. Por un lado, mediante el reclutamiento directo, es decir, cuando las máquinas reemplazan a los trabajadores en el proceso productivo, y lo que aumenta la composición orgánica del capital. Por otro lado, se produce un reclutamiento indirecto cuando nuevos miembros ingresan a la fuerza laboral. Mientras que en el sistema clásico se considera que el desempleo tecnológico o cualquier otra forma de desempleo que no sea friccional no es sostenible a largo plazo, Marx postula que el desempleo tecnológico persiste en el largo plazo. El análisis marxista de las fluctuaciones en el nivel general de actividad económica se entrelaza con la descripción de las contradicciones inherentes al sistema capitalista. Marx propone dos teorías principales sobre las crisis económicas en este sentido: la de las fluctuaciones cíclicamente recurrentes y, por otro lado, las crisis de desproporcionalidad. Tal como lo que ocurrió durante la Revolución Industrial, las fluctuaciones cíclicamente recurrentes se originan en un auge tecnológico que impulsa la acumulación de capital y la demanda de trabajo. Bajo esta situación, el tamaño del ejército de reserva disminuye, los salarios aumentan y la tasa de plusvalía disminuye, lo que conduce a una disminución en la acumulación de capital y precipita una nueva depresión, la cual a su vez aumentará el tamaño del ejército industrial de reserva y reduciría los salarios, creando oportunidades para mayores ganancias y estimulando la acumulación de capital para iniciar un nuevo ciclo ascendente. Por otro lado, la teoría de la crisis de desproporcionalidad señala que la oferta y la demanda no siempre se equilibran perfectamente y los submercados de la economía no están en un constante equilibrio. Marx argumenta que la movilidad de recursos es limitada
lo que dificulta la reasignación eficiente de recursos entre los distintos sectores de la economía. La concentración y centralización del capital se intensifican debido a que los capitalistas acumulan más capital, lo que lleva a una mayor concentración del control sobre el capital. Las empresas grandes pueden alcanzar economías de escala y producir a costos más bajos, lo que resulta en la eliminación de empresas pequeñas y un aumento del monopolio en el mercado. Por otro lado, la miseria creciente del proletariado se manifiesta en tres aspectos. La miseria absoluta y relativa son algunos de ellos. En términos absolutos, el ingreso real de las masas de la sociedad disminuye con el desarrollo del capitalismo. En términos relativos, la participación en el ingreso nacional de los trabajadores disminuye con el tiempo. Además, la calidad de vida se ve afectada negativamente por el avance del capitalismo, ya que las personas se ven cada vez más sometidas al proceso industrial. Bien, tal vez se están preguntando cómo les fue a dichas ideas en la vida real. En el siglo XX hubo un momento en que cerca de la mitad de la población mundial vivía bajo gobiernos que aseguraban inspirarse en las ideas políticas de Marx. Sin embargo, al término de dicho siglo, solo un par de dictaduras recalcitrantes continuaban siendo naciones puramente comunistas. Entonces, Edmund Conway en su libro se pregunta, ¿por qué la teoría no superó la prueba del tiempo? Por un lado, porque Marx estaba equivocado acerca de la evolución final del capitalismo, que al menos todavía no ha degenerado en un sistema monopolístico, gracias principalmente a la regulación de los gobiernos y a la mano invisible, según este autor. El mundo tampoco se ha visto desbordado por el desempleo, y aunque los auges y las crisis cíclicas han continuado, la responsabilidad corresponde tanto a los controles gubernamentales como a las fuerzas desbocadas del capitalismo. Por otro lado, muy pocos de los países que abrazaron el comunismo tras una revolución socialista se ajustaban estrictamente a los criterios de Marx. En su mayoría eran naciones agrícolas, pobres y subdesarrolladas, como Rusia o China. Sin embargo, los experimentos marxistas del siglo XX también subrayaron los fallos propios de su teoría. El más importante de todos es que el control centralizado de la economía se reveló algo inmensamente difícil de llevar a cabo, sino imposible. Cuando el telón de acero cayó en la década de los 90 y las antiguas repúblicas soviéticas se abrieron a la mirada de Occidente, resultó visible que pese a toda la rimbombancia de los años de la Guerra Fría, eran países terriblemente subdesarrollados. Mientras que las fuerzas de la oferta y la demanda generaban economías dinámicas y creaban riquezas a un ritmo acelerado, los sistemas centralizados de la Unión Soviética y China se estancaron y sofocaron la innovación. La falta de competencia entre empresas, es decir, la falta del motor fundamental de los mercados libres, resultó en una economía que operaba a un ritmo lento, mientras eran dirigidas por burócratas. Es curioso que hubo solo un área en que los soviéticos realmente sobresalieron, es decir, la innovación militar y la aeronáutica. Resulta significativo que este fuera el único campo en el que había una competencia directa, en este caso con Occidente, durante la Guerra Fría. Ahora que hablamos de cómo le fue a dichas teorías en la vida real, estamos listos para hablar de ciertas críticas que se le hicieron del lado teórico. Una de las críticas más contundentes de Ludwig von Mises hacia Marx radica en la falta de refutación de sus contemporáneos y de las ideas de los economistas clásicos. En lugar de abordar y rebatir sus argumentos, Marx simplemente los desestimó al considerar los argumentos burgueses y prejuicioso. Aquí dicho autor desarrollaría el concepto polilogismo, el cual refiere a la idea de que ciertas ideologías, como el marxismo, sostienen que diferentes grupos sociales tienen formas diferentes de pensar o razonar. En el caso del marxismo, si lo llevamos a sus máximas conclusiones, se argumenta que las clases sociales tienen sus propias lógicas o polilogismos. Por ejemplo, los burgueses y los proletarios supuestamente tendrían lógicas diferentes, debido a sus intereses y roles dentro del sistema capitalista. Mises criticó esta noción del polilogismo al argumentar que la lógica y el razonamiento son universales y aplicables a todas las personas, independientemente de su posición social. Rechazó la idea de que las clases sociales tengan sistemas de lógica separados y argumentó que el pensamiento humano se basa en principios universales de razón y lógica, no en categorías sociales predefinidas. Otra devastadora crítica a Marx es que no logró comprender la teoría marginal del valor, la cual sostiene que valoramos cada unidad de un bien recibido menos que la unidad anterior. Este concepto es fundamental para entender cómo las preferencias de los consumidores influyen en la gestión económica racional. Mises argumenta que solo en un sistema de precios libres que permita libre intercambio de bienes y la libertad para emplearlos de diversas maneras puede garantizar una gestión económica eficiente que tenga en cuenta las preferencias de los consumidores. Además comenta que en una comunidad socialista el cálculo económico se torna imposible, a diferencia de una empresa privada que en sus diversas ramas puede realizar cálculos independientes de costos y rendimientos, tomando decisiones informadas sobre reorganización
o expansión. Sin embargo, en un sistema socialista, la ausencia de propiedad privada, tal como decía Marx, y por lo tanto de un mercado con precios, impide este tipo de cálculos. Mises utiliza la metáfora de un hombre con los ojos vendados para ilustrar que en un sistema socialista no habría beneficios ni pérdidas visibles. El éxito y el fracaso permanecerían en la oscuridad. Conclusión. Tal vez en el transcurso del video te diste cuenta que no me gustan tanto las ideas de Marx. Parte de mis razones las comparto en la sección de críticas de este video. Sin embargo, si a vos te gusta o lo defendés a capa y espada, te invito a que compartas tu opinión en los comentarios, ya que es importante debatir estos temas. Aparte, un debate supongo que nos servirá a todos. Consideren este video como una pequeña parte de Marx, ya que su obra, además de errónea, es muy grande. Sin embargo, eso no evitó que hayamos hablado de los temas más importantes de su obra para la historia del pensamiento económico. Así que, como siempre, muchas gracias por pasarte, deja tu like y suscribirte, así me motivás a realizar más videos como este y quizás una segunda parte de este video. Hasta la próxima.